la que dijo hizo. En lugar de eso, la respuesta del padre se resume en 5 palabras solamente. Y les repartió los bienes. ¿Cuál fue la respuesta del padre a la petición escandalosa del hijo? No se violentó. No lo agarró a golpes. No lo mandó a azotar. Simplemente le dio lo que el hijo le estaba pidiendo. Y tenemos que comprender cabalmente lo que esta acción significó para el padre. No era cualquier cosa. Porque en el contexto en el que estamos, la mayor parte de la riqueza de una familia consistía en tierras. No era dinero en efectivo. Las tierras para las familias de Israel no solamente eran parte de su posesión, sino eran parte de su herencia. Recuerden, al pueblo de Israel, nuestro Dios les prometió la tierra, poseer la tierra. Ellos sabían que eran hijos de Dios porque Dios les había entregado la tierra en posesión. De manera que deshacerse de eso que Dios les había entregado significaba un sacrificio enorme para cualquiera que tuviera que hacerlo. Y el padre seguramente tuvo que vender parte de su tierra, quizá una gran parte de su tierra, para poder juntar el dinero y dárselo a su hijo. Cuando la Biblia dice que él repartió los bienes, hay una palabra en griego que en español se traduce como bienes, y esa palabra es bios. ¿Qué quiere decir bios? Los que han estudiado biología. Vida, ¿no? Bios significa vida. Así que literalmente lo que Jesús está diciendo es que el Padre repartió su vida entre sus hijos. ¿Y por qué Jesús usa esa palabra? Vida. Probablemente para ilustrar lo que el Padre estaba sintiendo al perder no solo sus tierras, sino también el buen nombre y el estatus de su familia. Pero sobre todo, lo que estaba sintiendo al perder a uno de sus hijos. Al padre se le pidió repartir su vida y el padre lo hizo. El hijo mayor, junto con toda la comunidad, pensaría que el padre estaba actuando de manera negligente, de manera tonta, al concederle a su hijo lo que le estaba pidiendo. Pero si nos ponemos a meditar sobre todo en los sentimientos del padre, tenemos que estar de acuerdo que, sin ser lo más fácil, fue lo mejor que pudo hacer. Porque si el padre se hubiera puesto furioso, como la gente esperaba que se pusiera, si el padre hubiera golpeado a su hijo, entonces nunca hubiera podido darse una reconciliación con su hijo. Nunca. Porque por un lado, el corazón del padre se hubiera endurecido como para recibirlo de nuevo. Y no solamente el corazón del padre se hubiera visto afectado, el corazón del hijo se hubiera visto afectado también, porque nunca hubiera pensado en pedirle a su papá que lo recibiera. Pero el papá no lo hizo. Contrario a lo que la gente pudiera pensar, el padre soportó la agonía y el dolor por el pecado de su hijo en lugar de querer vengarse. En lugar de buscar una manera
de infligir en su hijo todo el dolor que él mismo estaba sintiendo, el padre dejó la puerta abierta para una reconciliación. El padre estuvo dispuesto a sufrir el pecado de su hijo para que un día la reconciliación fuera posible. Esa es la respuesta que el padre dio a la petición del hijo. Concederlo y esperar a que su hijo se arrepintiera y regresara al hogar. En tercer lugar, ¿cómo se aplica esta parábola a nosotros? Dijimos, en esta parábola nosotros estamos identificados bien como el hijo mayor o como el hijo menor. Esta parábola significa que ya sea que seamos del tipo del hijo menor en cuanto a su irreligiosidad y a su moral disipada, o que seamos del tipo del hijo mayor envueltos en una religiosidad aparente, si cualquiera de estos dos es nuestro caso, tenemos un problema. El problema que Agustín identificó como un amor desordenado y que la Biblia llama idolatría. Si nosotros tenemos cualquiera de estas dos actitudes, en realidad no estamos buscando a Dios. O somos declaradamente idólatras, o somos encubiertamente idólatras. Déjeme tratar de explicar esto con un ejemplo. Hay una esposa que tiene un esposo que pasa horas con otra mujer hablando de sus problemas en su matrimonio. Y no solo de eso, esta persona se pasa todo el tiempo pensando y hablando de esa otra mujer. Cuando su esposa lo confronta, la respuesta del marido es: no sé por qué te enojas, no sé cuál es tu problema, si con la que me casé fue contigo, si yo pago la casa, cubro tus gastos, cubro la educación de nuestros hijos, cumplo con todos mis deberes de marido. No. ¿Cuál es tu problema? Si alguien me pregunta, yo digo que tú eres mi esposa. Yo no digo que la otra es mi esposa. Tú eres mi esposa. Todo el mundo lo sabe. Tú eres mi esposa. Yo digo que tú eres mi esposa. ¿Cuál es el problema? El problema es que solamente de nombre ella es la esposa. Pero en la realidad alguien más ha cautivado el corazón de su esposo. Y por eso pasa tiempo con ese alguien más. Y por eso habla todo el tiempo de alguien más y no de su esposa. Aunque delante de todos la esposa sea ella. Muchos de nosotros actuamos así. Tenemos la actitud del hermano mayor, porque obedecemos todas las reglas de Dios, pero nuestro corazón y nuestra pasión está puesta en otro lugar. Nuestro corazón y nuestra pasión están puestas en nuestras carreras, en el afán de hacer dinero, en la búsqueda de aceptación, en el romance, en cualquier otra cosa. Y si cualquier otra cosa tiene el control de nuestro corazón, si cualquier otra cosa es más importante para nuestra felicidad que Dios, esa cosa, lo que quiera que sea,
es Dios para nosotros. Esa cosa se convierte en nuestro amor desordenado. Tenemos que reconocerlo y llamarle a las cosas como son. Quien sea o lo que sea que tenga más prioridad para nosotros que Dios, eso es o esos son nuestros ídolos. Pensemos. ¿Usted siente que tiene ídolos en su corazón? Esa es la pregunta que debemos formularnos. En base a esta descripción que hicimos, de que un ídolo es cualquier otra cosa que ocupe nuestro corazón y que sea más importante para nosotros que Dios. En la práctica, no de decir. Uno puede decir, no, para mí Dios es lo más importante, sí, pero si se me atraviesa otra cosa, pues que me perdone Dios. No. Entonces, si hay algo en nuestro corazón, entonces es un ídolo. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿tenemos ídolos? La respuesta tristemente será sí. Todos tenemos ídolos en nuestro corazón. Es lo primero que debemos hacer. Reconocer nuestra idolatría. Y después hacernos otra pregunta. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, responder a esa pregunta es parte del objetivo del estudio de este libro, el Dios pródigo. Ese libro pretende que nosotros identifiquemos los ídolos de nuestro corazón y sepamos qué hacer con ellos. Eso es lo primero que la parábola, o como la parábola aplica a nosotros. Todos tenemos ídolos. Todos somos como el hijo mayor o como el hijo menor. En segundo lugar, la parábola aplica a nosotros porque nuestro Padre Celestial hizo con nosotros lo que el Padre de la historia hizo con el hijo menor. Cuando Dios vino a este mundo en la persona de Jesús de Nazaret, era de esperarse que viniera con ira a castigar a su pueblo desobediente. Por toda la idolatría de Israel, por toda la forma en que Israel había renegado de Dios. Eso era lo que tenía que esperar Israel. Que Dios viniera y los castigara. Que Dios viniera con una espada en la mano a traer juicio sobre su pecado. Pero no fue así. En las manos Jesús no llevó una espada. En sus manos Jesús tuvo clavos. No vino a traer juicio sobre nosotros, sino vino para llevar en sí mismo el juicio que nos correspondía. Jesús fue a la cruz y allí